Dios les bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias, hermanos, es una bendición. Yo le invito, si usted gusta, a tomar asiento. Decía el pastor, usted puede moverse, sentirse libre en la casa de Dios, pero a veces los años y uno ya se levanta y las rodillas se hacen sentir, pero bueno, así que puede tomar su asiento en este día, como han anunciado los hermanos. Mi nombre es Alicia, hija de Dios por su misericordia. Esa es toda la presentación. Disculpa que llegamos ahí unos minutitos pasada ya el horario de inicio. Hoy tuvimos, como le decía nuestro hermano Elías, evangelización con la iglesia, así que salimos de allí, fuimos a casa y de allí salimos rápido, así que Dios ha sido bueno, ha abierto el camino y hemos podido llegar. En esta noche yo le quiero invitar a que usted pueda buscar en su Biblia, en el libro de Segunda de Corintios. Capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Lo encontró? Bien, vamos a compartir allí. Y no sé si es un título, porque no suelo ponerle títulos, pero sí le comparto lo siguiente, que las circunstancias no determinan nuestra vida espiritual. Las circunstancias no determinan mi relación con Dios, pero mis decisiones frente a las circunstancias sí, eso sí. Por eso le quiero invitar a que venga conmigo, por favor, como le decía, en Segunda de Corintios, capítulo 4, leemos a partir del verso 7. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Él toda la gloria. Amén. Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta allí. Luego continuamos leyendo y sabe que el apóstol Pablo comienza a compartir acerca de las circunstancias y las situaciones esas que se presentan a diario en nuestras vidas, y utiliza estas palabras para definir estas situaciones y dice en el versículo 8, estamos atribulados en todo, en todo. Y anotaba acerca de lo que dice en cuanto a lo que significa atribulados, y es sufrimientos causados por las circunstancias. ¿Y saben qué hacen esas circunstancias? Ejercen presión de modo tal que va presionando hacia abajo, es una carga. Y dice atribulados en todo. Son como esas situaciones que van surgiendo, no sé si le pasó en alguna oportunidad, que usted va caminando y en una circunstancia se presenta, sigue avanzando el día, surge otra circunstancia, sigue avanzando el día, otra, y usted va levantando hasta de las piedras y salen problemas. Bueno, así. Y dice, atribulados en todo. En todo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Atribulados en todo, mas no angustiados. Mas no angustiados. O sea, los problemas se van a presentar, las circunstancias van a estar, las cargas van a venir. Y van a ser quizás de todo tipo, de todo color, porque está diciendo en todo. Quizás se levanta usted por la mañana y ya se levanta quizás con alguna dolencia en su cuerpo, quizás va a su trabajo y tuvo un problema en el trabajo, tiene problemas en su familia, lo llaman por teléfono y le dicen que hubo una situación difícil, pero dice más no.
O sea, que no dejó ingresar dentro de su vida esa situación. ¿Qué significa? ¿Que nada nos importa? No, sino que nuestra confianza está puesta en Dios. Fíjese que sigue diciendo en cuanto a que no están angustiados y que no había ingresado, porque cuando dejamos entrar todo esto a nuestras vidas, nuestra vida cambia. Fíjese que cuando dejamos entrar los problemas a nuestro corazón, los pensamientos cambian. Todo el tiempo uno está pensando en ese problema. ¿Le pasó en alguna oportunidad estar todo el día pensando en ese problema y usted trata de sacárselo de la cabeza, pero sigue ahí? Bueno, eso es porque ingresó. Eso es porque ingresó. Y cuando entran los pensamientos, también se va a los sentimientos, a las emociones. Y tenemos problemas y estamos por ahí enojados, por ahí entristecidos. Y eso sucede porque lo hemos dejado entrar. Problemas vamos a tener, situaciones se van a presentar, circunstancias muchas. El tema está en no dejar que eso entre a nuestra vida y a nuestro corazón. Porque cuando entra el pensamiento, entra los sentimientos, a las emociones y después también afecta a la voluntad. Y ya no nos regimos por lo que Dios quiere, sino por el problema. Y ya no caminamos por lo que Dios quiere, sino de acuerdo a las circunstancias. Entonces, cuando las circunstancias son buenas, estamos felices y estamos bien, pero cuando las circunstancias son malas, estamos entristecidos, estamos mal, no queremos servir a Dios, porque como lo hemos dejado entrar, y todo va afectando en los pensamientos, en las emociones, en la voluntad, termina afectando nuestra relación con Dios. Y ya no queremos orar, y ya no queremos hablar con Él porque decimos, como Dios, ¿dónde estás? Y no ves. Y Dios está en su trono y en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y Él ve todas las cosas. Y el hecho que haya problemas no significa que Dios se fue lejos, sino por el contrario. Y le decía que a veces cuando vienen estos problemas no queremos orar más. Y no solamente que a veces no queremos orar, sino que quizás servimos a Dios, pero nuestro servicio cambia. Por las circunstancias, por los problemas. Y voy y cumplo. No sé si escuchó esa expresión. Voy y cumplo. Y tenía que estar a las 5 y bueno, voy porque tenía que estar a las 5. Y había que hacer tal cosa y bueno, y voy. Pero las circunstancias, los problemas, están dentro. Y yo sigo sirviendo, pero sigo sirviendo como por costumbre. Y cuando es costumbre es religión. Y eso es terrible. Porque la religión es algo externo. Y el servicio a Dios debe salir desde nuestro corazón hacia Él. Y va afectando todo. Pero mire lo que dice. Volvemos al texto, al verso 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y luego dice en apuros. En apuros. Mire, esa palabra en apuros significa que las circunstancias buscan provocar como estrechez. ¿Le pasó en una oportunidad tratar de pasar por algún lugar y es como chiquito? No es que estamos un poquito gorditos ni nada por el estilo, sino es que el lugar es chiquito, angosto. Eso es pasar por estrechez y uno pasa casi como de costado, con la esperanza de pasar, ¿verdad? Bueno, los problemas y las situaciones buscan eso, ponernos en estrechez, así, prácticamente que no nos podamos mover. ¿Sabe qué significa también en apuros? En confusión, confundidos y no sabemos qué hacer. En apuros significa también sin recursos, porque nos quedamos como limitados, porque le decía recién que en estrechez es que no nos podemos mover, estamos como limitados. Pero sabe que en Dios todo esto es distinto si realmente le buscamos a Él y dejamos nuestras cargas en Él y las circunstancias y las situaciones que se presentan en Él, porque dice en el versículo 8, en apuros, mas no
mas no desesperados. No estamos desesperados, no estamos en estrechez, no estamos en confusión. Sabemos quiénes somos hijos de Dios. Mire, el enemigo se va a levantar y va a presentar situaciones todo el tiempo para que usted y yo nos olvidemos que somos hijos de Dios en medio del problema, en medio del tiempo difícil, en medio de ese tiempo de apuro, de estrechez. Pero nosotros tenemos que saber con toda certeza, con toda seguridad, no de palabras, sino en nuestro corazón, que somos hijos de Dios. Entonces no puede haber confusión en nuestras vidas. Quizás nos levantamos por la mañana y no sabemos si va a ser frío o calor, si salimos con paraguas o no, si le hacemos caso a quien da el pronóstico del tiempo. No sabemos lo que va a suceder con la economía, no sabemos lo que va a suceder a nivel mundial, no lo sabemos, aunque sí en la palabra acontece. Todo lo que está sucediendo lo está anunciando porque sabemos que Cristo viene. Entonces no nos puede tomar por sorpresa. Estas situaciones no nos pueden afectar. Porque sabemos que Cristo viene y viene pronto. Entonces nosotros podemos quizás desplantear y decir, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? ¿Como esto o como lo otro? ¿Me cuido o no me cuido en la comida? Usted puede tener ese tipo de planteamiento. Pero usted siempre tiene que saber en medio del tiempo difícil que usted es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y si somos hijos, Él es nuestro Padre. Y el Padre está atento a todo lo que nos pasa. Por eso dice, en apuros, mas no desesperados. Porque en medio de toda estrechez, nosotros no estamos confundidos. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nuestra meta es el cielo. Y como dice allí también, le decía el significado de apuros, es sin recursos. Nosotros en todo tiempo difícil tenemos recursos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que su gracia nos basta. Ese es el recurso que tenemos, su gracia nos basta. Sigue diciendo, versículo 9, perseguidos, tremendo, perseguidos, mas no desamparados. Y mire, perseguidos. Buscar el significado que es buscar por todas partes, molestando e importunando hasta alcanzar. Algo que es constante. Hay una persecución hacia nuestra vida que es constante. Y usted dice, ¿quién? ¿Dónde? ¿Quién me está persiguiendo? ¿Sabe quién? El enemigo de nuestra alma. ¿Sabe qué dice? Y yo le voy a invitar allí que venga conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 7, verso 15. Mire lo que dice. Proverbios 7, 15. ¿Lo encontró? Dice, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. La figura, obviamente, en este caso, de aquella mujer que buscaba a aquel joven falto de entendimiento que no sabía qué tenía que hacer con su vida prácticamente, por eso lo encontró. Pero el enemigo busca todo el tiempo, por eso la palabra de Dios dice que anda como león rugiente buscando. ¿A quién? Devorar. Él persigue. ¿Y qué hacemos? Tenemos miedo, no tranquilos, porque dice la palabra de Dios, perseguidos, mas no desamparados. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, porque luego nosotros estaremos con Él. Entonces, ¿podemos ser perseguidos por las situaciones? Sí. ¿El enemigo nos va a perseguir un día? Continuamente. Porque busca apartarnos de Dios. O porque busca que dejemos entrar los problemas a nuestra vida y que comencemos a andar como por costumbre, como decíamos hace un ratito. Dice allí también en la palabra, derribados, pero no destruidos. Y derribados significa estar ahí, al ras del piso. Tremendo. No en el piso,
es lo que significa este derribado aquí. No en el piso, sino al ras. Y a veces se levantan tormentas fuertísimas, problemas tremendos, dolores que nos atraviesan. Estamos ahí. Pero aunque estemos ahí y desde ahí, dice la palabra de Dios, pero no destruidos. Aunque estemos ahí, aunque hayamos sido golpeados por un dolor grandísimo, por una situación difícil, aún desde ahí, no caigamos. No caigamos. ¿Y sabe a veces por qué no caemos? Porque Dios ha sido bueno y nos ha sostenido, no por nuestras fuerzas. Repetimos desde el verso 8 y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y sabe por qué esto? Dice allí el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre. ¿Cuándo? Siempre, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, ¿por qué sucede esto? Porque aunque se levanten problemas, se levanten situaciones, se levanten tiempos de dolor, ¿por qué no caemos? ¿Por qué no le dejamos a Cristo? Porque tenemos que estar mirándole a Él. Porque Él pagó el precio allí en la cruz. Por eso dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, lo que hizo Cristo. Y no puede pasar un día en que nosotros no recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el día que dejamos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, creemos que merecemos estar en el camino de Dios. Y hermanos, no merecemos. Es solo su gracia. Estamos en su camino porque Él ha sido bueno. Usted y yo podemos estar en este lugar alabando su nombre. Y Él nos permite alabarle y nos permite que podamos dirigirnos en oración solo por su misericordia, por su obra en la cruz. Entonces, mire cuál es la clave, si se quiere, la clave de no estar destruidos, la clave de no dejar entrar los problemas a nuestra vida, de no desesperarnos, es tener justamente nuestra vista puesta en Jesús. Y dice allí el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, puesto nuestros ojos en Jesús, en lo que Cristo hizo y en lo que hará. Repito, en lo que Cristo hizo en la cruz y en lo que hará, en lo que tenemos en Él. Y en Él tenemos vida y vida eterna. Y eso es lo que sucede cuando le miramos a Él, pero cuando le dejamos de mirar, sucede todo lo contrario. Vamos a estar, angustiados, vamos a estar desesperados, vamos a estar desamparados, y no porque Cristo nos haya dejado, sino porque nosotros nos hemos alejado de Él. Y si estamos así, vamos a ser ¿qué? Destruidos. Destruidos. Y eso es tremendo. Y uno dice, no va a pasar. ¿Sabe? Hace un tiempo, hace unos meses, hablé con una joven en la iglesia y le comenté una situación de cómo ella estaba, de lo que veía con sus decisiones. Una joven que se había criado en la iglesia desde pequeñita y que había pasado tormentas tremendas en su hogar, pero había estado allí en la iglesia. Y hablé con ella y le dije, mira, la situación es esta. Le digo, y si esto no lo cambiás, de acá a un tiempo vas a estar fuera de la iglesia. No, me dijo. De acá a un tiempo vas a estar fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia esto es lejos de Dios. Y me dijo, no. Y hoy estás fuera de la iglesia. En términos de unos meses.
Entonces a veces nosotros decimos, no va a pasar. De acá no me mueve nadie. Pero para que no me mueva nadie, no me muevan las situaciones y las circunstancias, no tengo que dejar de mirar a Jesús. No tengo que dejar de tener presente lo que Cristo hizo. Y no tengo que dejar de tener presente hacia dónde voy y lo que tengo en Él. ¿Qué es lo que me espera? Y le decía que a veces se presentan estas situaciones y uno deja de mirar a Jesús. Y mire, anotaba y le quiero compartir en esta noche algunos ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de aquellos que ante las situaciones y las circunstancias dejaron de mirar a Dios y trajeron sus consecuencias. Y sabe que quizás usted se pregunta y dice, ¿y entonces por qué se presentan las situaciones? ¿Por qué se presentan los problemas? Y mire, le menciono tres puntos con esto. Los problemas vienen porque dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser probada. Porque veo que, como le contaba recién, lamentablemente a veces decimos, no voy a irme de Dios, no voy a dejarlo a Dios, pero después hay un dicho que dice, del dicho al hecho. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Y es probada por medio de las situaciones difíciles. Porque cuando todo está bien, por ahí pregunta el pastor, ¿quién quiere servir al Señor? Y decimos, pero después cuando el tiempo es difícil, mire pastor, hasta acá, y voy a dejar por ahora. Tremendo, porque no es al pastor que le estamos diciendo, es a quién. Y Dios no ha cambiado. Las situaciones y las circunstancias son las que van cambiando, pero Él no ha cambiado. Y le decía, número 1, porque nuestra fe tiene que ser probada. Número 2, porque como compartíamos hace un ratito, el enemigo busca diligentemente que nos apartemos de Dios, entonces va a presentar situación tras situación. Y número 3, los problemas vienen porque muchas veces nosotros tomamos malas decisiones. Y de las malas decisiones, los resultados, ¿cómo van a ser? Y entonces después cosechamos esas malas decisiones y estamos en medio de problemas, en medio de tiempo difícil. Y lo tremendo es que a veces estando ahí le decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero le decía que en medio de estos 3 puntos vamos a compartir algunos ejemplos allí en la palabra de Dios de personas y de su pueblo, de cómo dejaron de mirar a Dios. Y le quiero compartir el primero, frente a la prueba. Venga conmigo por favor al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. ¿Lo encontró? Capítulo 14. Versículo 10. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra de Dios, como le decía, mire, nuestra fe tiene que ser probada y las situaciones se van a presentar. Versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, ¿a quién? A Israel, después que los había dejado salir de Egipto, pero después dijo, ¿qué hicimos? ¿Para qué los dejamos salir? Bueno, y fue tras Israel. Versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus... ¿A quién? ¿A quién alzaron sus ojos? ¿Qué era lo que estaban mirando? ¿Qué era lo que estaban mirando? Alzaron sus ojos, dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿A quién miraron? Miraron a los egipcios. Y le decía hace un ratito que el punto está
en no dejar entrar los problemas, en no apartarnos de Dios en medio de la situación difícil cuando miramos a Jesús, lo que Él hizo en la cruz y lo que tenemos por delante. Pero acá ellos miraron a los egipcios. En ese momento difícil no alzaron sus ojos a Dios y le pidieron socorro y ayuda. Miraron a los egipcios y sigue diciendo allí la palabra, versículo 11, y dijeron a Moisés, porque hace un ratito le dije que cuando dejamos entrar el problema dentro de nuestra vida, todo es afectado. Se afectan los pensamientos, se afectan justamente los sentimientos, las emociones, las decisiones cambian, la forma de hablar cambia, todo, hermanos. Aunque parezca que no, todo cambia. Y dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire lo que sucede cuando no miramos a Dios. Mire lo que sucede cuando miramos el problema. Ve que todo cambia. Y comienzan a decir, pero mejor era estar en Egipto. Es como que si viene el problema difícil y usted empieza a decir, pero al final voy a la iglesia y tengo más problemas. Mejor me iba antes. Porque no se trata de venir a la iglesia solamente, sino que se trata de mirar a Jesús y porque le miramos a Él venimos a la iglesia. Mejor era estar en Egipto. Mejor era estar en Egipto. Mire a qué punto. Y uno dice, pero ¿cómo pensaron así? Y a veces nosotros pensamos igual. Mejor hoy no voy. Total, que vaya o no vaya a la iglesia, nada va a cambiar. Mire, la prueba que era para que su fe creciera y aumentara fue para exponer lo que verdaderamente había en su corazón. Siendo que ellos ya habían visto la mano de Dios moverse, porque habían visto las plagas, habían visto cómo Dios les había guardado de las plagas, y así muchas veces nosotros, que vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor, pero ante la siguiente situación y circunstancia volvemos, no sé si a desconfiar de Dios, pero sí a desesperarnos. Y desconfiar de Dios también. Venga conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 16. Ahí de vuelta a la hoja nomás. Versículo 2. Ya habían cruzado el mar, porque Dios abre caminos donde no hay. Y les hizo cruzar en seco y avanzando hacia donde tenían que ir, donde Dios los quería llevar. Versículo 2 dice, y toda la congregación, y esto es tremendo, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y uno dice, eran libres, allá los oprimían, les mataban los hijos, eran esclavos, no tenían libertad. Uno sale de esa situación y ¿qué hace? ¿Qué dice? Gracias, Señor, y va cantando y va gozándose por lo que Cristo hizo. Es como nosotros que estábamos en el mundo, apartados de Dios, sin esperanza, esclavos del pecado, y ahora estamos en Cristo y tenemos libertad, verdaderamente libertad. Y dice, en este caso, que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado en el desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá nos muriéramos, hubiésemos muerto, porque ahora tenemos hambre. No tenían hambre porque Dios les sustentaba. No tenían lo que ellos querían o a lo que estaban acostumbrados. Es como que en este tiempo por ahí, que a veces sabemos que son tiempos difíciles,
Pero como bien decía nuestra hermana, sabemos que Dios nos provee todo lo que nos es necesario, pero que quizás las cosas no salen como estábamos esperando, quizás a veces el dinero no estaría alcanzando como alcanzaba antes, aunque Dios lo multiplica y sabemos que Dios obra en milagro. Pero a veces no tenemos a lo que estábamos acostumbrados y en vez de decir, bueno, gracias Señor igual por lo que tengo y por lo que no tengo, por lo que me falta, porque vos sabés Señor porque me falta, pero igual te sigo alabando, es como que si nosotros empezáramos a decir, al final, tremendo. Entonces, las situaciones que deberían ser para que nuestra fe crezca y que nosotros en medio de todo tiempo difícil sigamos glorificando a Dios, a veces terminan mostrando lo que hay en nuestro corazón. Mire, le decía entonces que las situaciones y las circunstancias vienen en tiempos y esos tiempos difíciles para probarnos, y también le decía que el enemigo busca por medio de las situaciones matarnos, apartarnos de Dios. Y yo le voy a invitar que vengan conmigo, por favor, a compartir otro pasaje, otro ejemplo allí en la Biblia, que se encuentra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, ¿lo tiene? Le decía entonces que el enemigo busca diligentemente poner situaciones para que nosotros nos apartemos de Dios. Versículo 1 del capítulo 19 dice, Acab, este era el rey Acab, un rey de Israel, dice, dio a Jezabel la nueva, o sea, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y esto es, el enemigo sabe, no porque sepa todo, porque no, el único que sabe todas las cosas es nuestro Dios, pero sabe lo que usted hace para Dios. ¿Y usted piensa que le agrada? A veces he compartido, al enemigo no le molesta que usted se congregue. Claro que si puede evitar que se congregue, mejor. Al enemigo lo que le molesta es que cuando usted cruce por esa puerta, usted le rinda culto a Dios. Que usted esté prestando atención a la palabra, que usted esté dejando que la palabra entre a su corazón, que usted esté alabando el nombre de Dios. Entonces el enemigo sabe, y también una oportunidad escuché a una persona de decir, si el enemigo se va a levantar en contra de mi vida, entonces mejor no le sirvo, me quedo así, no hago nada. Voy a la iglesia, pero no hago nada, porque después van a venir más problemas. Y problemas van a venir. Ya está en problemas si no quiere servir a Dios, ya es un problema, porque somos sus siervos, porque Él es nuestro Señor. Amén. Dice que le dio la nueva a Jezabel. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y mire lo que decía este mensajero. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quiénes? De los que Elías había matado. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Mañana a esta hora vas a morir. O a esta hora de mañana ya tenés que estar muerto. ¿Qué le dije? Que el enemigo busca diligentemente matarnos, apartarnos de Dios. Y al iniciar le dije que las circunstancias no determinan nuestra vida espiritual, pero las decisiones frente a las circunstancias, sí. Entonces el enemigo puede presentar problemas, el enemigo puede presentar situaciones, pero está en nosotros decidir qué hacer. Si seguimos mirando a Jesús o miramos a los egipcios y miramos el problema y miramos la situación. Y Elías, que había clamado a Dios
y había visto cómo Dios enviaba fuego del cielo y consumía aquel sacrificio que había presentado a Dios. Aquel que había visto, como había visto Israel, la mano de Dios moviéndose en contra de los egipcios y vio cómo les guardó de cada una de las plagas. El mismo Elías, frente a estas amenazas, dice versículo 3, viendo, Elías viendo, ¿qué vio? ¿Lo vio a Dios? ¿Lo miró a Dios? Viendo el peligro, y ahí es donde está el punto, dejó de mirar a Dios y vio el peligro, ¿qué es lo que hizo? Se levantó y se fue para salvar su vida. Por eso le dije, cuando dejamos entrar el problema a nuestra vida, todo es afectado. Nuestros pensamientos, no pensamos de la manera correcta, comenzamos a tomar decisiones equivocadas, nos empezamos a mover por las emociones, por los sentimientos. Y dice entonces, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. Hermanos, como que si él pudiese salvar su propia vida. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El que quiera salvar su vida, es imposible. El único que salva es Cristo. No hay fuerza humana, no hay obra que podamos realizar que nos pueda salvar. Dice, versículo 4, y él se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando ¿qué? Fíjese que era lo mismo que decía Israel. Venían los egipcios detrás, tenían el mar delante, había sepulcros en Egipto, nos hubiésemos muerto allá. No tenían lo que ellos querían, porque no estaban con hambre, porque Dios les sustentaba, pero no tenían lo que ellos querían. Se querían morir también. Elías, viendo el peligro, se quería morir también. Dice, versículo 4, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, mire usted conmigo esta situación. Los problemas surgen, sí, a todos. ¿Usted tiene problemas? ¿Surgen situaciones difíciles? A todos. Ahora, cuando dejamos entrar eso a nuestra vida, afecta tanto, como le decía, que todo cambia. Al punto tal que aquel hombre de Dios que vio descender fuego del cielo, que había orado para que no hubiese lluvia y había orado para que sí la hubiese, ese hombre de Dios le estaba diciendo a Dios, basta ya. Es como si usted hubiese prometido a Dios servirle y vienen los problemas y vienen las situaciones terribles, tremendas, y usted llega a un momento que le dice a Dios, Dios, basta. Es como si usted se levantara y escuchaba al pastor tremendo lo que decía. Ya por la mañana usted se levanta y comienza a darle culto a Dios. Pero que usted por la mañana ya se levante con la idea de decirle, Señor, este es el último día que voy a ir a la iglesia. Este es el último día, ya no te voy a servir más. Y sabe que pensaba lo siguiente, que a veces cuando la persona se va de la iglesia, es el cuerpo ya el que se fue, porque sus pensamientos y su corazón ya estaban lejos de Dios antes. Es como si le dijéramos a Dios, basta. O como en medio del tiempo difícil no le estamos diciendo voy a dejar de servirte, pero le decimos a Dios, basta, ya no aguanto más. Y dice la palabra de Dios que Él no nos va a dar mayor carga de la que podamos llevar. Dios sabe. Y Dios se complace en que pasemos situaciones difíciles. No. Y hay algo que no utilizo por temor a Dios, pero Dios me dijo que le dijera
que Dios no se complace en lo que usted pueda estar pasando. Esa no es la voluntad de Dios. Dice que le dijo, basta ya, quítame la vida. Versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire la Biblia. La palabra es alimento. ¿A qué punto se llega que nos queremos dejar todo, que ya ni nos alimentamos de la palabra? Pero mire la misericordia de Dios. En este caso era un alimento literal. Y le está diciendo, levántate, come. Y en medio de la prueba, en medio del tiempo difícil, hermano, levántese. No quede en el piso. Puede estar, como le dije hace un ratito, ahí al ras del piso. Pero desde ahí, levántese. Alabe a Dios, coma la palabra, porque la palabra es viva. Es Dios hablando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y sigue diciendo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, dice, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es como si nosotros escuchamos la palabra de Dios. La recibimos en nuestro corazón, o al menos ahí, al menos a las puertitas del corazón. Y quizás usted venga con un problema difícil y diga, sí, Señor, hasta acá no te estaba alabando, hasta acá estaba haciendo esto, hasta acá estaba haciendo lo otro, pero no te estaba alabando, había dejado de mirarte. Y usted la escuchó, la recibió hasta ahí, pero luego usted se va y dejó de mirar a Jesús otra vez, porque es lo que hizo, comió, bebió y se volvió a dormir. Porque le había dicho, levántate y come. Y mire lo que dice, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, porque así nos ama Dios. Nos habla una vez, nos habla otra vez. No es como nosotros, que a veces le decimos las cosas a una persona, te lo dije una vez, 2 veces no. Esa es nuestra paciencia. Pero la paciencia de Dios es que nos habla una y otra vez. Hasta que dice basta. Así que podamos escuchar y estar atentos a lo que Dios dice. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El problema va a pasar. La circunstancia va a pasar. Pero lo que tenemos en Dios es eterno. Es eterno. Por eso dice, el largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué dice? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Recibió, comió y caminó. ¿Cuánto? Pero después, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez. Dice, versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Excusas y justificaciones, aunque sean la realidad. Elías no estaba ahí por toda esa situación. Elías estaba ahí porque había decidido estar ahí dentro de la cueva. Entonces, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de orar, no es culpa de mi esposo, no es culpa de mi esposa, no es culpa de la iglesia, no es culpa de que me falta, no es culpa de que no tengo, no es culpa de los problemas. Yo dejo de orar porque es mi decisión. Porque mi relación con Dios es individual y es personal. Y cada día decido si le busco o no. No es que no digo que suceda, porque
de aquí conozco al hermano Elías y no me ha compartido nada, Dios es testigo, nada de la congregación. Por eso le digo, no digo que aquí suceda, pero no es que en la iglesia no me entienden, no es que es la iglesia, no. Yo dejo de buscar a Dios porque decido dejar de buscarle. Sigue diciendo, versículo 11, Él le dijo, sal fuera. Mire qué tremendo, porque a veces nos encerramos en los problemas o dejamos que los problemas nos encierren. Y nuestra vida no es para vivirla en los problemas. Nuestra vida es para vivirla en Dios. Repito, obviamente que hay problemas, obviamente que nos afectan, obviamente que muchas veces lloramos, pero sabemos en quién confiamos y quién es el que interviene y quién es el que hace. Y aunque veamos todos cerrados, sabemos que nuestro Dios verdaderamente, no como un cuento, Él puede abrir caminos donde no lo hay. Él puede proveer, de la nada puede hacer mucho y puede multiplicar. Y dice entonces, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fíjense por un momento, ser Elías, no el de la cueva, ahí estaba afuera mirando lo que sucedía, y ver todo esto. Y aún después de todo esto que estaba viendo, el terremoto y demás, dice un silbo apacible. Así nos habla Dios. Así nos habla y nos dice, una vez escuché que Él es nuestro mejor hincha, así. Vio que los hinchas en la cancha, ¿qué es lo que hacen? Alientan. Y por ahí el equipo va perdiendo, pero el verdadero hincha, el que dicen que es así como de corazón, ¿qué hace? Sigue hasta el final. Bueno, nuestro Dios es así. Como un silbo apacible nos habla y nos dice, vos podés, pero no por tu fuerza. Tengo propósitos con tu vida, seguí, continúa. No dejes que los problemas te encierren, no dejes que los problemas te derriben. Mírame a mí. Dice, versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta, y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y como le decía recién, los problemas vienen para que nuestra fe sea probada. Los problemas vienen porque muchas veces el enemigo los levanta para que nosotros nos apartemos de Dios, si logra su cometido, si dejamos de mirar a Jesús. Y los problemas vienen a veces porque tomamos malas decisiones. Y solo se lo menciono para ya luego volver a Corintios. ¿Sabe que hubo dos personajes que tomaron malas decisiones? Hubieron más, pero le voy a mencionar solo dos. Y uno de ellos fue Sansón. Sansón, usted lo puede encontrar allí en el libro de los jueces. Dios tenía propósitos con su vida, pero tomó malas decisiones. Y ahí en esas malas decisiones le vinieron problemas. Y llega un punto allí en la Biblia que dice que Dalila lo importunaba cada día, lo presionaba. Entonces a veces tomamos malas decisiones y entonces los problemas nos presionan. Nos presionan y nos presionan. Y si en medio de esa situación no corremos a Dios y le pedimos perdón a Dios por no haberle consultado a Él o por haberle consultado y no haberle hecho caso y estamos cosechando esas malas decisiones, ¿sabe lo que termina pasando? Lo que le sucedió a Sansón.
terminó siendo juguete del enemigo. Así dice la palabra, que sirvió de juguete del enemigo, de los filisteos. Y otro de ellos fue David, siendo aquel rey conforme al corazón de Dios, que miró lo que no tenía que mirar y fue mucho más allá con Betsabé y tuvo consecuencias malas. Y sabe que su reinado no fue el mismo. Después de eso no fue el mismo. Y Dios le dice, te podía haber dado mucho más. Pero ahora tenés las consecuencias de las decisiones que tomaste. Yo le invito a que venga conmigo, por favor, nuevamente a 2 de Corintios capítulo 4. Y le decía al inicio el texto, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, ¿qué dice? El anterior era de desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué dice? El interior, no obstante, se renueva de día, aunque todo a nuestro alrededor se caiga, las situaciones se levanten, la decisión es que nuestro hombre interior, nuestra relación con Dios, siga, permanezca. Sigue diciendo el por qué. Y da la razón en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, leve y momentánea. El problema es momentáneo. Usted dice, pero no es leve. ¿Pero el problema es más grande que Dios? Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hacia futuro, hermanos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, pero las que no se ven, esto es, mirando a Cristo, y lo que tenemos en Él es eterno. Es eterno. Yo le invito a ponerse en pie en esta noche, por favor. Y quiero animarle por medio de la palabra de Dios a que pueda mirar a Jesús. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Miren, no lo tenía pensado, pero le comparto un texto más. Solo se lo voy a leer, algo que suelo compartir en este punto cuando le animo a que mire a Jesús. Y me lo digo a mí misma. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que estaba mirando y que tenía delante de él? Que lo llevó a soportar la cruz. Que lo llevó a soportar 15 horas en los cuales padeció golpes, acusaciones, injusticias, burlas. El dolor de lo que era la cruz era una muerte vergonzosa
Era la peor clase de muerte de la época, la terrible agonía que llevaban justamente aquellos que estaban en esa condición. Pero dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, lo menospreció, dijo: esto es nada. O no es nada, pero esto es poco comparado al gozo que tengo puesto delante. ¿Qué estaba mirando Jesús? Estaba mirando su vida y estaba mirando mi vida. El salvarnos, el rescatarnos del pecado, el poder pasar una eternidad con Él, eso estaba mirando. Y nosotros a veces pasamos un tiempo difícil y dejamos de mirar a Jesús y queremos dejar todo y ya no oramos y ya no le buscamos. Y ya pensamos que mejor es estar fuera de Dios. Pero yo en esta noche, por medio de la palabra, le animo que lo mire a Él. Y le pido a Dios que en el momento difícil Dios traiga a memoria esta palabra para que usted recuerde, como me ha hecho recordar a mí en muchas ocasiones, que lo mire a Él porque Él me estaba mirando a mí. Señor Jesús, en esta noche, Dios, delante de tu presencia estamos, Señor. Solo por tu gracia, solo por tu misericordia. Solo porque tú nos permites acercarnos delante de ti, no porque seamos buenos, Dios, no porque lo merezcamos. Y así delante de ti, Señor, frente a tu palabra, Señor, nos vemos reflejados, Señor, porque muchas veces ante los problemas, Señor, ante las situaciones, ante las dificultades, ante la escasez, nos desesperamos. Comenzamos a entristecernos, a preocuparnos como si no tuviéramos a quién recurrir. Pero en esta noche, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que tú nos enseñes y que tú nos ayudes, Señor, a mirarte a ti, oh Dios. Aún, Dios mío, cuando salgamos por las puertas, Señor, de tu casa y enfrentemos el problema, Señor, y enfrentemos la dificultad, Dios, que tú traigas a memoria esta palabra, Señor, que tú estabas mirándonos allí en la cruz, para que nuestra vida, Señor, sea confrontada con la realidad, que debemos mirarte a ti en medio de toda dificultad, en medio de todo tiempo difícil, y aun cuando venga el tiempo de calma, Señor, para que nunca nos olvidemos que ha sido tu mano, Señor, que nos ha socorrido. Has sido tú en tu misericordia que nos has sostenido. Has sido tú, Señor, que has dado salida. Has sido tú que has sanado. Has sido tú, Dios mío, que has provisto. Has multiplicado. Padre de los cielos, que nuestros ojos estén puestos en ti. Aunque muchos, Dios mío, elijan, Señor, no mirarte. Aunque muchos renieguen, Señor, aún, Dios mío, de tu camino. Pero que nosotros hoy tomemos la decisión firme. Porque eso, Dios mío, nos toca a nosotros. Tomar la decisión firme, Señor, de mirarte a ti. De servirte a ti verdaderamente, aunque tengamos, aunque no tengamos, aunque estemos enfermos, Señor amado, aunque nuestro cuerpo esté desgastado, pero todo es para ti, Señor, porque nuestra vida es tuya, porque tú la compraste a precio de sangre. Dios de los cielos, alienta a cada uno de mis hermanos, fortalece sus vidas, Señor, sus corazones. Seas tú, Señor amado, animando, Dios mío, por medio de tu palabra. Espíritu Santo, habla tú a cada corazón, Señor, y a cada vida. Muéstranos, Señor, nuestra realidad. Quita de nosotros toda excusa como tenía Elías, Señor. Quita, Dios mío, de nosotros toda justificación, Señor, que hemos tomado y en la cual, Señor, nos hemos quedado, Señor, para no buscarte. Pero en esta noche tú derribes, Señor, toda excusa y pongas tu palabra, oh Dios, en nuestro corazón, Padre, para que podamos reconocernos necesitados de ti cada día.
Padre, en esta hora te bendecimos y te damos la gloria a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú cumples tu palabra. A ti te damos gloria, Señor, y a ti te damos honra.